Muy buenas tardes, nosotros somos el grupo 1 y el cual está integrado por Esmirna Cuevas, Amy Corniel y Stephanie Ureña. En esta ocasión venimos a hablarles sobre el arte cristiano y el arte románico. El arte cristiano se centra principalmente en la creación de imágenes y obras de arte que tienen como tema central lo religioso, pasajes bíblicos, imágenes católicas, murales. Tienen características específicas en las imágenes. Se hace énfasis en los rasgos faciales y en los colores cálidos y fríos. Si es un apóstol, si es calvo o tiene barba. En las vestimentas de las imágenes se detallan colores específicos, tales como el azul en el manto de la Virgen o el rojo en la túnica de Cristo. Se detallan los gestos de las manos, si se encuentran orando, bendiciendo, acariciando, señalando. Características del arte cristiano. Las figuras pictóricas cristianas se caracterizan por ser de una figuración totalmente plana. Predomina lo lineal, en donde el trazo del dibujo define las formas y en su interior se incluye el color, el cual se utilizó con el fin de destacar la importancia ideológica de la imagen. En los templos religiosos se pueden observar una mezcla de todo tipo de pinturas y esculturas, las cuales son distribuidas en todas las áreas del templo. En el altar mayor, las capillas laterales, en las paredes son visibles los frescos. Tipos de artes dentro del arte cristiano. Dentro del arte cristiano se pueden encontrar incluidos varios tipos de arte. Algunos de ellos son el arte paleocristiano. Uno de los más grandes objetivos del arte paleocristiano es enfocar la atención en figuras y símbolos que son relevantes para el espíritu. La sobriedad es una de las cosas más relevantes en esta. Sin embargo, aunque esta técnica fueran algo grotescas, como todo movimiento cristiano, el objetivo final es impartir y esparcir los conocimientos referentes a la religión. Más que eso, enseñar la creencia a cada individuo de las locaciones a las que lleva para que de esa manera no se desviara de los caminos del Padre Celestial. El arte medieval se manifestó en diferentes medios y distintas disciplinas, tanto artísticas como técnicas. Entre ellas destacan manuscritos, orfebrería, escultura, pintura en tabla, mosaicos, frescos, arquitectura, entre otras. También tenemos que incluir los oficios y las artes que no se incluían normalmente en las bellas artes, como por ejemplo la confección de la vestimenta medieval. El arte gótico. En ese sentido, el arte gótico es un estilo característico de la Edad Media, de influencia de arquitecturas romanas en piedra y una fuerte temática religiosa. El periodo denominado Renacimiento define gótico este periodo, considerado para ellos una época bárbara, como consideraban a los godos. El estilo gótico, por lo tanto, abarca muchas áreas como por ejemplo la tipografía, corriente artística y tribu urbana, con un estilo característico en la arquitectura, literatura y en todo tipo de expresión artística. A continuación, la siguiente compañera. Pinturas y arquitecturas más destacadas del arte cristiano. Entre las pinturas más destacadas del arte cristiano se encuentran el tapiz de la creación. Es una pieza única y excepcional entre los pocos bordados que se conocen y se conservan. Solo comparable al tapiz de Valleux, tiene unas dimensiones de 3.58 por 4.50 metros. El autor es desconocido, su técnica es bordado y el material utilizado es lana y fibra de lino. La Torre de Babel.
La Torre de Babel es una edificación mencionada en la Biblia. Según algunas interpretaciones del capítulo de Génesis, el número 11, los hombres pretendían con la construcción de la Torre de Babel alcanzar el cielo. Un investigador español asegura que la Torre de Babel medía 60 metros. La construcción de este templo es incierta, pero probablemente existía antes del reinado de Hammurabi, hacia los años 1792 y 1750 a.C. David y Goliat. Es un cuadro de Caravaggio realizado en óleo sobre lienzo con unas dimensiones de 110.4 centímetros de alto y 91.3 centímetros de ancho. Esta está datada hacia 1600 y actualmente se conserva en el Museo de Prado, donde se encuentra desde su inauguración en 1819. La pesca milagrosa. Primer cartón de la serie de Rafael Sanzio, 1515 y 1516. Los llamados cartones de Rafael son un grupo de siete grandes modelos para tapices diseñados por el pintor del Renacimiento Rafael Sanzio para la capilla Sixtina del Vaticano y actualmente conservados en Londres. Y la famosa, conocida, La Última Cena. Es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, ejecutada entre 1495 y 1498. Se encuentra en la pared sobre la que se pintó originalmente, en el refectorio del convento dominico de Santa María delle Grazie, en Milán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. Mide 4.6 metros por 8.8 metros. Arquitecturas del arte cristiano. Plantilla basilical. Es un tipo de planta que tiene un origen en edificios públicos romanos y que se adopta por las iglesias cristianas. Planta alargada y rectangular con una nave central y al menos dos laterales separadas por filas de columnas, siendo la central más ancha y de mayor altura que las otras, como por ejemplo la plantilla basilical de San Pablo Extramuros, que es la primera que les muestro ahí. Luego seguimos con la planta centralizada, caracterizada por la existencia de varios ejes de simetría, al basarse en la forma de un polígono regular o un círculo, que orienta la atención de los asistentes al centro del edificio, como por ejemplo la imagen que está en el centro de Santa María de la Concepción, del templo de Santa María de la Consolación de Todi. Y la planta de la cruz latina corresponde al diseño utilizado en las iglesias en las que la nave mayor tiene más longitud que el transepto, como por ejemplo la última imagen que les presento ahí, que es de la iglesia de la Abadía de Charleo, mi siguiente compañera. El arte románico.
origen del arte románico se sitúa en Francia y Inglaterra, ahí es donde se produce, por lo que podría colocarse a la cabeza del estilo. La cronología abarcaría desde finales del siglo X hasta el XII, aunque en algunas zonas podría extenderse hasta el siglo XIII. Fue el primer arte unificado dentro de los que trajeron paraísos decorativos y la inclusión de la escultura, de la renovación espiritual, que inspiró la construcción de gran número de iglesias y edificios religiosos, expansión de las órdenes religiosas que construyen monasterios. Estos son fuentes de riqueza y centro cultural y urbano de la sociedad. El arte medieval temprano reflejó las diferencias entre el desarrollo de la religión católica en Occidente y el imperio bizantino en Oriente. La religión católica se separó tras el Gran Cisma. El periodo artístico desarrollado desde la caída del imperio romano de Occidente hasta el año 1000 a.C. Se denomina prerrománico y después de esta fecha se instaura el arte románico. El estilo románico de la Edad Media fue creado en gran medida por la Iglesia Católica Cristiana en las tierras europeas que formaban parte del Imperio Romano de Occidente. El arte cristiano y la iconografía religiosa habían comenzado unos 200 años después de la muerte de Cristo. En la evolución del arte románico se pueden diferenciar 3 etapas. El primer románico, comprendido entre el siglo XI y XII, proviene del norte de Italia y se extiende por el norte de España y sur de Francia. Se caracteriza por el uso de piedra encuadrada pero no pulida. Las bóvedas que recubren los templos son de piedra. Los pilares sustituyen a las columnas y las naves amplian su tamaño, tanto en anchura como en altura. Segundo románico, alcanza la península ibérica a finales del siglo XI y comienzos del siglo XII. Originario de Francia, se funde por medio del Camino de Santiago por el norte de España. Armonía y equilibrio de forma son los principales rasgos de este estilo. El tardo románico, entre el siglo XII y el XIII. Evolución hacia formas más recargadas y decoradas y surgen combinaciones de estilo románico, gótico e incluso barroco. Adelante, mi otra compañera. Entre las pinturas y arquitecturas más destacadas del arte románico se encuentran la pintura de la iglesia de Saint-Pierre de Sorpe. Se encuentra en la localidad de Sorpe, dentro del término municipal del Alto Aneo, de la comarca de Pallars, Sobirá, en la Cataluña, España. Luego sigue la pintura del Cristo triunfante con los apóstoles de la iglesia de San Ambrosio Viejo 1. Aún no se conoce mucho de su pintura ni de este autor, ni de su autor, pero se dice que fue creada en el siglo XI. Y la siguiente pintura es el Panteón de los Reyes de León, que se encuentra situado a los pies de la Basílica
de San Isidro de León. Es el lugar en el que durante la Edad Media decidieron que se sepultara la mayoría de los reyes y reinas del Reino de León. Arquitecturas. La Basílica de San Remi es una abadía de Reims, Francia, fundada en el siglo VI. La nave y los transeptos del siglo VI en estilo románico son los más antiguos. La fachada del transepto meridional es la más reciente. Es lo más reciente. La abadía de Bezelay, actualmente conocida como la Basílica de Santa María Magdalena de Bezelay. La iglesia abacial de Santa María Magdalena tiene un programa iconográfico esculpido en capiteles y pórticos y es una de las destacadas obras maestras de la escultura y la arquitectura románica borgoñosas. La Piazza dei Miracoli es una amplia área amurallada en el corazón de la ciudad de Pisa, Toscana, Italia. Renombrada como uno de los principales centros de arte medieval del mundo. La Catedral de Spira. Es una catedral situada en la ciudad alemana de Spira, bajo advocación conjunta de Nuestra Señora de la Asunción y San Esteban. Es una enorme e importante basílica de arenisca roja y uno de los más destacados ejemplos de la arquitectura románica existentes en el mundo. Como pudieron ver, tanto la arquitectura como la pintura del arte románico y el arte cristiano tienen que ver o están relacionadas con el tema de la religión. Hasta aquí ha sido nuestra presentación. Espero que hayan podido aprender y hayan podido entender todos. Muchas gracias.